Bueno, pues empezamos entonces en la clase de hoy. El último día hablamos de la derivada parcial. Definimos lo que era la derivada parcial, vimos algún ejemplo muy sencillito de derivada parcial. Hoy quiero insistir un poco más en el concepto de derivada parcial y hacer algún ejemplo y entraremos a definir, sabiendo lo que es derivar parcialmente, lo que es la diferencial a nivel un poco más sencillo. Sin entrar tampoco hoy mucho en la diferencial, veremos un poco cómo se definiría, qué significa, intentar un poco comprender geométricamente lo que es. Vale, entonces voy a continuar con la derivada parcial. Voy a hacer algún ejemplo porque quiero que sepamos derivar parcialmente. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos esta función que viene ya en los apuntes, f de xy es igual a seno de x por coseno de x, de y. Primero, nos podemos preguntar, antes de derivarla, vamos a ver si es continua en todos sus puntos. Pues sí lo es, porque yo sé que la función de una variable seno de x es continua, la función de una variable coseno de y es continua, y yo sé que el producto de dos funciones continuas es continua, y al considerar las dos variables juntas, aunque ahora tengo una función de dos variables, siempre si yo escribo esta función seno de x, una función que no depende de la y, aunque aquí yo estoy poniendo la y, realmente esto va a ser continua puesto que la función de una variable es continua. Lo mismo ocurre con la y, al final pues es muy fácil ver con las propiedades de la continuidad que esta función también va a ser continua. Y ya no tiene sentido, si multiplico dos cosas que son continuas, pues evidentemente va a ser continua. Vale, entonces es continua, es derivable también, porque las funciones de una variable seno y coseno son derivables, derivable parcialmente, entendiendo, claro. Puedo derivar respecto a la y, derivar respecto a la y, al final es derivar una función de una variable. Pues puedo hacer sus derivadas parciales. Entonces, al hacer sus derivadas parciales, lo que tengo que hacer siempre es, como ya vimos, simplemente considerar una variable, una función como constante, o sea, una variable como constante y la otra como variable. Entonces, yo puedo hacer derivada respecto a x de f. Entonces, la derivada respecto a x de f es la derivada respecto a x, directamente escribo, de seno de x por coseno de x, por coseno de y. La derivada respecto a x está ahí, es como si no estuviera. Este coseno de y es como si fuera un número. Entonces saldría fuera. Esto es coseno de y por la derivada de x de seno de x. Es decir, la derivada del seno, que es el coseno. Es decir, es coseno de y por coseno de x. ¿Vale? Esto por un lado. Ahora, ¿qué pasa si derivo respecto a la y? Pongo el simbolito, derivar respecto a la y, seno de x por coseno otra vez de y. Ahora, lo que tendría sería que fijarme nada más que en esto. El seno de x no depende de la y, con lo cual saldría fuera. Es decir, seno de x por la derivada y de coseno de y. La derivada del coseno es el menos seno, con lo cual esto me da menos seno de x seno de y. Sencillo, no tiene más. Simplemente eso. Este símbolo, lo que hago con este símbolo es indicar que estoy considerando la x como variable y la y como constante. Entonces puedo sacar todo lo que esté multiplicando, lo puedo sacar fuera. Lo que esté sumando se quedará 0. Lo que esté multiplicando saldrá fuera. Y etcétera. Todas las combinaciones que podemos tener ahí pues son múltiples. Vale. Vamos a ver otra función. Los nombres de las variables no son importantes. Eso es algo que tenéis que entender. O sea, no hemos visto ningún ejemplo, no hemos hablado de ningún ejemplo, pero yo puedo poner f de ABC igual a cuadrado más b cuadrado. Yo qué sé. ¿Vale? Esto es importante. Esto da igual que yo ponga x y z, que ponga ABC. ¿No? Y entonces yo puedo hacer derivada de f
respecto a A, que será la derivada de f, la derivada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Vale? Esto da lo mismo y esto va a ser igual que siempre, es 2a más 0, porque la derivada con la b da 0, es decir, será 2a. ¿Vale? No confundirse con el nombre de las variables. El número de variables. Si incremento el número de variables, si considero funciones de más variables, tengo más posibilidades a la hora de hacer derivadas parciales. Por ejemplo, podría considerar, perdón, que está el móvil, no sé si está el móvil vibrando, ¿vale? Podría considerar esta función de aquí, f de x y z, como será la z también, como x más y más z cuadrado. Es decir, puedo tener una función que depende de la z también y tenga tres variables. Esto sería una función de R3 a R. ¿Vale? Estas no las puedo dibujar, estas funciones de R3 a R, porque el truco que yo uso siempre para dibujar las funciones de R2 a R es siempre el mismo. Aquí dibujo el R2, la X, o sea, la Y y la X, y en la Z dibujo la imagen. A cada punto le pongo su altura, que es el F del X, ¿no? X. Esto con las funciones de R3 no lo puedo hacer, no puedo dibujarla, porque yo no puedo poner aquí X y Z, inventarme otra dimensión y poner ahí. No puedo dibujar en 3 dimensiones, solo en 4 dimensiones. Entonces no lo puedo hacer, pero puedo trabajar con ella, puedo hacer esto. Puedo decir, bueno, sea lo que sea, a cada punto le estoy asignando este número, X más Y más Z al cuadrado. Sea lo que sea, como sea la forma que tenga eso, no lo puedo visualizar, pero puedo decir eso. Ahora, también puedo hacer derivadas parciales. No tengo esa interpretación geométrica tan clara, pero por ejemplo puedo hacer la derivada respecto a la x de esto. De x más y más z. ¿Y qué me va a dar? Más z cuadrado. ¿Qué me va a dar? Esta depende de la x, esta no depende, están sumando, con lo cual la derivada es 0. Es como hacer derivada respecto a x de 1 da 0. Por lo mismo con la y, da 0 también. Entonces esto da 1. Porque estaría derivando solo la x. Ahora, la derivada respecto a y de lo mismo, de x más y más z cuadrado, también da 1, porque ahora sería este el que manda, este de aquí, está ahí. Y por último, la derivada respecto a z de x más y más z cuadrado. Ahora este sería 0, este sería 0, cuando derivo este, ahora este, sí que da 2z. Eso sería lo que da. Sencillo, no tiene más. Vale, hay otras funciones más complicadas, ¿vale? Uno se puede complicar más. Por ejemplo, podría considerar esta función de aquí. Podría considerar, a ver si lo veis bien, una función a trozos, que fuera esta de aquí. Vale, a ver si la voy a dibujar bien. ¿Vale? Una función a trozos en la que puedo considerar primero y cuadrado, x cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Si, a ver, xy es distinto de 0 y 0 si x y igual a 0. Vale. Bueno, pues en un ejemplo ya vimos que esta función era continua. De hecho, bueno, pues si cuando esto se acerca a 0, por ejemplo, si me acerco a 0, bueno, realmente no tengo claro ahora mismo, 100% claro, si esta era la que era continua o no. Habría que verlo con un poco más de detalle. Pero independientemente, fuera del 0, fuera de este punto de aquí, sea o no continua, si tiene algún problema, lo tiene en el 0. Es decir, si esta función será en el 0, porque esta función fuera de cuando x e y son 0, esta función está bien definida y no tiene ningún problema. Entonces, fuera del 0, porque otro punto,
yo puedo calcular la derivada parcial, puedo calcular su imagen. Entonces yo podría preguntarme, la derivada, tiene sentido preguntarme, la derivada de esta función respecto a x, por ejemplo, f, fuera del cero, y evaluarla aquí en un punto lejano al cero, ¿vale? Entonces, habría que hacer la derivada parcial de esta función de aquí. Entonces tendría que hacer la regla de la derivada de un cociente. Y como sabéis, pues es un poco más rollo porque tienes que hacer un montón de historias. Tendría que hacer la derivada, vamos a hacer la derivada respecto a x. La derivada respecto a x de lo de arriba, de y cuadrado, x cuadrado, luego tendría que, multiplicado por el denominador, ¿vale? Menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado, es decir, la derivada respecto a x de lo de abajo, x cuadrado más y al cuadrado, y abajo el cuadrado del denominador. Es decir, esto al cuadrado. Vale, entonces tendría que ir derivando cada cosa de estas y ir viendo lo que me da. Entonces, derivar esta parte de aquí, respecto a la x saldría fuera y me quedaría 2x por la y cuadrada. Me quedaría 2xy cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Menos, aquí tendría el y cuadrado, x cuadrado, y luego derivar esto de aquí respecto a la x. La y no depende de la x, con lo cual sería 0, y me quedaría 2x. Abajo, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Vale, aquí, si os fijáis, este 2x y cuadrado y el, 2x y cuadrado x cuadrado, y aquí tengo menos 2x y cuadrado x cuadrado, con lo cual, digamos que este se va a ir con este, y me va a quedar 2x y cuadrado por y cuadrado, que es y a la cuarta, entre el denominador x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Si no me he equivocado, 2xy a la cuarta partido por x cuadrado más y cuadrado partido por 2. Vale, me voy a haber equivocado, pero la cosa es que tengo que aplicar esta regla de la derivada parcial con la división, que siempre es un poco más farragosa porque sigue sumando y tiene más historia, ¿vale? Pero en principio es siempre el mismo truco, ¿vale? Siempre el mismo truco. No tiene más historia, ¿vale? Ahora, derivar parcialmente ya sabemos lo que es, sabemos su interpretación geométrica, ¿vale? Sabemos derivar, sabemos lo que es la derivada, entendemos aproximadamente lo que es la derivada parcial, que como ya digo es fijarse, cuando derivo parcialmente respecto a x, es fijarse en un plano paralelo a la x, cortar ahí a la función en ese plano, con lo cual me da, pues si la función es esto, me da una curva y me fijo en el punto en el que estoy, en la recta tangente respecto a esa curva en el punto en el que estoy. Y es, al final, sí, termina siendo también una pendiente de una recta tangente. Pero podemos hacer más que eso en varias variables. En varias variables tenemos la noción de diferencial, que es la misma noción que tenemos normalmente en una variable derivada. En varias variables tenemos que hablar de diferencial. El concepto similar es la diferencial. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, si recordáis, volviendo atrás, volviendo a cómo definíamos la derivada, nosotros dijimos la derivada se definía como un límite, pero el límite de la derivada se podía también definir, se podía decir que una función era derivable. Al final, si una función era derivable y admitía una derivada en un punto que se llamara una función f
admitía un f' en un punto x0, decíamos que significaba que la pendiente de ese punto coincidía, la pendiente de esa recta tangente de ese punto coincidía con este número, f' de x0, ¿vale? Pero además significaba que el límite, lo estuvimos deduciendo, cuando x tiende a x sub 0 en una variable, de f de x menos f de x sub 0 menos f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Voy a borrar esto. Este límite en valor absoluto partido por x menos x sub 0 es igual a 0. Vamos a pararnos a pensar en lo que significa esto por un momento, ¿vale? Vimos esto. Vimos que el hecho de que fuera derivable una función en equivalente a que existiera este número f' en x0, tal que este límite es 0. Ahora, este límite, si os fijáis, está diciendo algo muy concreto. Nos está diciendo que en concreto uno puede encontrar un número de tal manera que nos estamos aproximando a f con esta expresión de aquí, estamos restando a f esta expresión de aquí y obteniendo algo que tiende a 0 más rápido que x menos x sub 0. Eso es lo que nos está diciendo eso, ¿vale? Hay que pensarlo durante un segundo, exactamente lo que me está diciendo, pero esa expresión lo que dice es eso, es decir, que yo por un lado tengo f de x y le estoy restando esta expresión que es f de x0 más f' en x0 por x menos x sub 0. Me estoy acercando a f a través de esta expresión y estoy acercándome a 0. Esto se acerca a 0. Y se acerca a 0 rápido, porque se acerca a 0 más rápido, incluso dividiendo entre x menos x sub 0, sigo acercándome a 0. Es decir, que esta expresión, esto, el f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0, se aproxima mucho al f de x, se acerca mucho, que un límite en valor absoluto tiende a 0, que una resta tiende a 0, significa que ambas cosas se están acercando, ¿no? Si yo me acerco al punto 0 y la distancia la voy reduciendo por ambos lados, es que las dos cosas que se están acercando a 0, en concreto se están acercando entre sí en valor absoluto, su resta. Digamos, no hay muchas maneras de imaginarlo, pero estamos diciendo eso, que esto tiende a 0. Si este límite es 0, significa que esto tiende a 0. Entonces significa que esta expresión de aquí se acerca a la x. ¿Por qué se acerca esta expresión de aquí a la f de x? Pues se acerca cuando x tiende a x sub 0, porque lo que estamos haciendo con esta expresión de aquí no es otra cosa que en el dibujo, si este es el x sub 0, esta curva es la f de x y la expresión que tenemos ahí es justo la expresión de la recta tangente. Esta expresión, f' x sub 0 por x menos x sub 0 más f de x sub 0, es la ecuación de esta curva. Entonces lo que estamos diciendo es que la ecuación de esta curva, los puntos de esta recta, perdón, que es la recta tangente, se están acercando a x sub 0, esto se está acercando a esto, es decir, esta recta se está acercando a esta f de x. Esta recta de aquí es justo f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0, no me cabe, pero es esto de aquí, ¿vale? Esto se está acercando a esto, eso es lo que significa. Y esta definición de límite, esta definición de la derivada como la existencia de este límite, es una definición alternativa de la derivada y que sirve para entender por qué sentido tiene la derivada y qué sentido tiene esta expresión. Al final es aproximar a f a través de esta expresión, ¿vale? Esta misma idea la podemos hacer con la diferencial. Y al final lo que ocurre
es que la diferencial es este mismo concepto, se me está apagando esto, es este mismo concepto pero en varias variables. En varias variables no lo tenemos tan fácil porque, bueno, pues ahora tenemos ya no tenemos esa f', ahora tenemos que inventarnos algo. Entonces lo que nos vamos a inventar, si la f es una función de Rn a Rm, la diferencial de f en un punto x sub 0 va a ser también una función de Rn a Rm, pero va a ser una función lineal. ¿Qué significa una función lineal? Pues que es multiplicar por una matriz. Simplemente. O sea, es algo al x le va a asociar x m por x. Depende de cómo pongamos las x, si como columnas o como filas, pero va a ser una matriz de n por m, va a ser una matriz por x, es una función lineal. Y va a ser una función lineal que cumpla la condición que voy a decir ahora, que es la misma condición que vimos antes, pero en varias variables, que es que el límite tal que el límite cuando x tiende a x sub 0, pero ahora en varias variables, ahora tendré la norma en vez del valor absoluto, y voy a tener que f de x menos f de x sub 0 menos esta diferencial de f en x sub 0 evaluada en x sub 0, que la puedo poner así, o como subíndice, o como queramos, de f x sub 0 de f x sub 0 por x menos x sub 0, evaluada multiplicada por x menos x sub 0. ¿Vale? Entonces, ahora, claro, si es una función lineal, la tengo que evaluar en el punto x menos x sub 0, hacer esta operación en este x menos x sub 0, ¿vale? Y esta norma, luego la divido entre la norma de x menos x sub 0. Es decir, es lo mismo que antes, lo mismo que hice antes, salvo que aquí antes ponía la derivada, ahora no pongo la derivada, ahora pongo esta función diferencial. Y la evalúo, como es una función lineal, asocia vectores de Rn, la asocia vectores de Rm, la evalúo aquí. Todo esto estaría en Rm, esto también, o sea, la imagen de esto estaría en Rm, la imagen de esto en Rn, porque estos están en Rn, pero bueno, eso da igual. El hecho es que esto tiene que ser igual a 0. Otra vez tenemos la misma situación. Esta expresión de aquí se va a aproximar a f de x más rápido, se va a acercar más rápido que x se acerca a x sub 0. Es decir, que incluso dividiendo entre x menos x 0 sigo teniendo un límite que da 0. Esa es la idea de diferenciarlo. Es un poco, hay que entender un poco lo que es el límite, pero bueno, la diferencial va a ser la única función lineal que cumpla esto. Solo va a haber una que cumpla esto, que veremos cómo es su matriz, es una matriz jacobiana, esta matriz centra, ya veremos cómo es la matriz jacobiana. Pero la idea es esa, es una manera de acercarme al hacer esta operación, evaluar aquí el x menos x sub 0 y aquí el f de x sub 0, me acerco a f. ¿Cómo me acerco a f? Pues la idea ahora ya no es, por ejemplo, en dos variables, ya no tendré esa recta tangente. Ahora lo que tengo en tres variables, si hago aquí la x, aquí la y, y la f es f de xy, ¿no? Y ahora lo que tengo es, imaginemos una especie de superficie así, ¿vale? Está un poco mal dibujada, pero ahora en este punto, si esto es x sub 0, el x sub 0 al que me estoy acercando, aquí estaría el f de x sub 0, ¿vale? Pues lo que estoy haciendo es asociar esta ecuación de aquí, f de x sub 0 diferencial x menos x sub 0, es la ecuación del plano tangente a este punto. Este plano tiene por ecuación, lo podéis ver, f de x sub 0 más diferencial de f en x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces este plano, cerca del x sub 0, se acerca mucho a la función f. De hecho, se acerca tanto que al hacer la diferencia entre las dos y algo de su norma, eso tiende a hacerlo más rápido que x menos x sub 0. Esa es la interpretación geométrica de la diferencial en dos dimensiones, ¿vale? Es un poco
distinta, es una idea un poco distinta a lo que teníamos en una variable. Pues en una variable, bueno, distinta en el sentido de dimensiones, pero en una variable teníamos lo mismo. Aquí el x sub 0 y esa ecuación era la de f de x sub 0 más f' por x de x sub 0 por x menos x sub 0. Teníamos esta ecuación en vez de esta, pero es lo mismo, solo hemos cambiado la diferencial aquí por esto y evaluamos, a esa función lineal la evaluamos en el punto x menos x sub 0 y aquí simplemente multiplicamos. ¿Qué es como tener una función lineal en una variable? Es una recta, una función lineal solo multiplica por una constante en una variable. Es el mismo que ocurre aquí. En varias variables pues ya es un producto por una matriz. Tenemos que multiplicar una matriz, digamos, esto será una matriz por x menos x sub 0. Que eso ya lo veremos. Pero es ahora una función lineal. De Rn a Rm, y esto, como veis, es la misma idea. En muchas dimensiones, mayores dimensiones, tendríamos, en vez de plano tangente, pues un hiperplano tangente. Ya no lo podríamos ver, pero la idea sería la misma. Es una función lineal que aproxima una función cualquiera. Si esa función es diferenciable, es decir, que admite este límite, admite esta función, que tampoco entraremos mucho en saber qué funciones son diferenciales y qué no, como tampoco hemos insistido en la derivabilidad demasiado, solo con entender lo que es, qué significa y cómo se hace. Si esta función admite, porque habrá funciones que comporten mal y no admitan, no puedan ser aproximadas por un plano en ciertos puntos, por ejemplo, si tiene un pico, una función que tenga un pico así, pues esta, en este eje, digamos, ¿no? Si la dibujo así, una función que tenga como un eje corte así, como si hubiésemos doblado una plancha de acero, y sin dejar curva, aquí no puedo apoyar un plano, porque o lo apoyo así, o lo apoyo así, pero en medio nunca llego a apoyarlo bien. Entonces,